Buenos días. Eh, Hoy vamos a hablar sobre lo que corresponde al síndrome vestibular y síndrome cerebeloso, pero realmente lo que queremos es hacer un enfoque hacia lo que correspondería con el síndrome vertiginoso. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces el paciente lo que va a presentarse a la consulta, ya sea emergencias o a la consulta externa, es por un síndrome vertiginoso. El paciente no consulta porque tenga problemas o síntomas cerebelosos específicos o porque tenga síntomas vestibulares específicos, sino que a la hora que lo vemos, generalmente la molestia es un síndrome vertiginoso. Ciertamente hay condiciones clínicas en donde es un cuadro más limitado hacia afección cerebelosa o hacia afección vestibular. Pero en aras de aprovechar el tiempo que tenemos para un tema tan amplio en una única clase, pues es mejor que la idea del síndrome vertiginoso sea lo que repasemos ahorita y eso les quede pues lo más claro posible o por lo menos tengan la noción del abordaje inicial de estos pacientes y considerar algunos elementos que van a orientarnos hacia, como siempre, un diagnóstico topográfico y eventualmente algún diagnóstico etiológico. Además de considerar algunas patologías que pueden ser las causantes del cuadro clínico. Y otra cosa que es muy importante es que logren diferenciar si este síndrome vertiginoso por el cual consulta el paciente tiene un origen a nivel del sistema nervioso central o si no es algo más periférico, principalmente refiriéndonos a lo que es el oído medio y oído interno. Entonces, desde el punto de vista anatómico, nada más recordar que hay una integración de información proveniente de múltiples zonas del sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Recordar que para que el ser humano pueda realizar sus movimientos, esto implica la integración de información proveniente de médula espinal, un procesamiento de información proveniente de los conductos semicirculares, todo lo que corresponde al oído interno, que brinda información del posicionamiento de la cabeza, también información proveniente de los nervios periféricos que nos llevan la información de propiocepción, fuerza, sensibilidad y demás. Y eventualmente también lo que se integra de lo que los ojos ven, esa percepción que hay de todo el ambiente en donde la persona se encuentra. Entonces, realmente no vamos a detallar cada una de las estructuras, esto daría para muchos diapositivas, pero lo que hay que recordar es que hay muchas estructuras involucradas para que podamos ubicarnos y movilizarnos en el medio. Entonces, cuando hablamos de un síndrome vertiginoso, la queja principal del paciente va a ser un mareo, ¿verdad? Sin embargo, si lo analizamos desde el punto de vista médico, es un término que es bastante inespecífico y puede significar diferentes cosas para cada persona. Puede orientarnos hacia una sensación de inestabilidad, desequilibrio o eventualmente algún cuadro de vértigo, siendo algo más específico. Pero en general lo que nos traduce es que el paciente está teniendo una percepción errónea de la orientación espacial de su cuerpo en el medio. Y esto lo que termina o lo que nos traduce es que hay un trastorno en la integración de la información de todos esos elementos que mencionamos previamente a nivel cerebral y es percibido por la persona como un síntoma de mareo. Entonces, algo que es importante siempre que los pacientes nos consultan, como vemos y como ustedes van a irse dando cuenta en la práctica médica diaria, el paciente puede utilizar términos que son imprecisos o que no nos dan o no nos ubican eh, pues de la mejor manera. De ahí que es importante aclarar a qué se refiere el paciente con una sensación de mareo. Alguna de la literatura sugiere que definir si la sensación es de que el paciente da vueltas o que las cosas en su medio es lo que da vueltas,
parece que es de poca importancia, aunque es algo que usualmente, o es una consulta a la que usualmente se recurre por parte del médico. En general, el paciente cuando habla de que hay una clara sensación de rotación de su cuerpo, eso orienta mucho a un cuadro vertiginoso y lo que nos indica usualmente es que hay un mecanismo vestibular de por medio. Como hay una múltiple función, se involucran muchas estructuras y como les había mencionado previamente, parte de la idea de la clase es que logren ir identificando si el cuadro por el cual el paciente está consultando tiene un origen a nivel central o un origen a nivel periférico. Y es aquí donde los síntomas asociados van a ayudar a reducirnos el diagnóstico diferencial. Y esto lo vamos a detallar un poquito más adelante. En general, eh, esta es una revisión de un continuum, que son unas publicaciones por parte del Neurology que yo siempre les recomiendo que revisen, en general para la práctica médica, pero este es un continuum que habla sobre el manejo del paciente eh, con sensación de mareo. Ahí está la referencia abajo por si quieren consultarla. Es una recomendación de lectura nada más. Pero bueno, entonces, dentro de la historia clínica y el examen físico, en este cuadro se resumen muchos de estos elementos que nos van a orientar hacia en el contexto del paciente. Entonces, dependiendo de las características de esa sensación del mareo, vamos a ver que si el paciente tiene muy claro que es una sensación de giro, eso involucra un mecanismo vestibular. Pero hay que considerar que como habíamos mencionado, estas sensaciones de mareos e inestabilidad suelen ser muy inespecíficos y también hay que considerar que esta queja puede incluso orientarnos o llevarnos a un diagnóstico desde el punto de vista hemodinámico o cardiovascular. Y en estos casos, lo que el paciente va a generar o describir más que todo es como una sensación de desvanecimiento, como casi un desmayo, ¿verdad? Una lipotimia o un cuadro sincopal. En relación con la historia clínica, también hay que elaborar cuánto dura el síntoma del paciente. Porque elementos que son de corta duración, síntomas de corta duración, pueden orientar mucho a un vértigo paroxístico posicional benigno. Pero esto no descarta del todo que haya otros mecanismos como causas cardíacas, vasculares o psicológicas incluso. Cuando hay síntomas que duren más de un minuto y hasta 15 minutos, se pueden considerar elementos de origen más vascular, ya sea por isquemias cerebrales transitorias, migrañas vestibulares o incluso cuadros de pánico o ansiedad. Cuando el síntoma es recurrente y puede durar hasta horas, podemos pensar en una migraña vestibular o un síndrome de Meniere. Y también el caso de que haya un cuadro crónico que puede durar por semanas puede hablarnos más de un fenómeno migrañoso o ansioso de por medio, pero no nos descarta que haya otras causas, incluso de una neurinitis vestibular, una lesión cerebelosa o tallo cerebral o incluso toxicidad por alguna sustancia. Considerar también las circunstancias que disparan los cuadros del paciente. Si el paciente dice que los síntomas se le evocan por girarse en la cama, cambiar la cabeza de posición, puede orientarnos mucho a un vértigo posicional paroxístico benigno. Pero si la sensación de mareo se empeora por el movimiento de la cabeza, eso nos va a orientar mucho a la presencia de un mecanismo vestibular. Entonces ya después, dentro de lo que hay que indagar es si es una causa central o periférica. Considerar que el paciente que limita sus cuadros a momentos en donde se pone de pie o va caminando y no cuando está en supino, o generalmente nos habla de mecanismos hemodinámicos. Hay que considerar también que la sensación de mareo, cuando es inducida primordialmente por ver objetos movilizándose, nos va a orientar mucho a un vértigo por un cuadro por movimiento optoquinético. Y generalmente habla de un síndrome vestibular.
Otra cosa que hay que indagar es por síntomas asociados. Si el paciente lo que va a quejar, además de del síndrome vertiginoso, va a ser una pérdida de la audición, considerar causas laberínticas. Si el paciente ya nos extiende los síntomas hacia visión doble, diplopia, disartria, trastornos del lenguaje, alguna debilidad focal eh, o trastornos sensitivos, a esto nos debe encender las alarmas y nos debe hacer indagar por causas centrales a nivel del sistema nervioso. En el caso de lo que es la náusea, es más característica de causas vestibulares, pero generalmente más desde el punto de vista periférico, pero no es exclusivo de ellas. Entonces, de forma ocasional, tal vez menos frecuente, puede haber mecanismos hemodinámicos de por medio. Dentro de las maniobras y de la exploración, vamos a ver que una de las principales va a ser la maniobra Dix-Alpine, que ahorita la vamos a revisar, y también la exploración del nistagmo. Las características que encontremos a la hora de explorar estos dos elementos van a orientarnos mucho hacia dónde puede estar la lesión o la raíz del problema. Entonces, cuando vemos un nistagmo, siempre va a ser importantísimo diferenciar si la causa es periférica, es decir, si el problema está a nivel del oído, el oído interno, o si es una causa central, es decir, si hay alguna afección desde el punto de vista del sistema nervioso central. Entonces, dentro de las características que va a tener ese nistagmo, vamos a revisar si se acompaña de vértigo o náusea, porque estos síntomas son más prevalentes en las causas periféricas. Lo otro que hay que revisar es la dirección de ese nistagmo. Acuérdense que la dirección del nistagmo es definido por su fase rápida. Entonces, cuando es puramente o vertical, horizontal o torsional, eso nos va a orientar más a una causa central. Las causas mixtas suelen ser más de causa periférica, y también hay que considerar que cuando es puramente horizontal, incluso puede ser de causa periférica, no es exclusivo de una causa central. La influencia de la mirada, es decir, si el paciente, si el nistagmo cambia con la mirada, eh, perdón, si el nistagmo cambia con la mirada, eso nos orienta más hacia algo central, porque no se va a ver afectado en el caso del vértigo periférico. Considerar también la fijación visual, que usualmente en un caso de un nistagmo de origen periférico va a verse inhibido, mientras que en un caso de un nistagmo central no se va a ver afectado. Eh, Aquí hay otra serie de características, incluidas también la presencia o síntomas como tinnitus, ¿verdad? Que es esta percepción de un sonido como un agudo, como un pitido que el paciente va a percibir, o pérdida de la audición, que esto generalmente está presente en un vértigo de causa, un nistagmo, perdón, de origen periférico, mientras que no es una queja usual en un nistagmo central. Y obviamente, como vimos previamente, si hay signos de lesión o de compromiso de tallo cerebral o de enfermedad cerebelosa, esto nos va a orientar más hacia una causa central. Entonces, uno de los elementos, uno de los componentes de la exploración que es importantísimo es el Head Impulse Test. Entonces, aquí vamos a ver un video que nos va a explicar un poco cómo es esto. Ok, voy a irselos explicando. Básicamente, en una condición normal, eh, cuando uno hace un giro de la cabeza, ah, eh, los mecanismos que tiene el cuerpo permiten que la fijación de la mirada se mantenga en un punto determinado. Cuando hay un compromiso vestibular, el, el, los mecanismos no van a darse normalmente, y esto se va a traducir en que el cuerpo o los ojos tengan que hacer una sacada para volver a el punto de fijación. Es decir, hay un movimiento de corrección que debe ser llevado a cabo para poder volver a fijar el punto que se está viendo.
Entonces, en este caso que estamos viendo acá, el paciente tiene un compromiso vestibular izquierdo. Entonces, vean que cuando gira la cabeza hacia la derecha, el ojo mantiene la fijación, los ojos mantienen la fijación sobre el punto, que usualmente uno lo que le dice al paciente es que le vea hacia en medio de los ojos o le vea directamente, y lo normal es que el paciente siempre, aunque uno le gire la cabeza, el paciente va a poder mantener la fijación de la mirada. Pero en el caso de este paciente, que ahora que se le hace el giro de la cabeza hacia la izquierda, que es donde se encuentra la afección vestibular laberíntica, el paciente va a tener que hacer una sacada de corrección. Es decir, los ojos se van con la cabeza, pero para volver al punto de fijación debe moverle los ojos con una sacada. Vean aquí donde gira a la izquierda, los ojos siguieron y tienen que hacer una sacada de corrección. Aquí vamos a verlo de nuevo. Ahí está normal. Y aquí a la hora de hacerse la giro de la cabeza hacia la izquierda, ahí vemos la sacada de corrección. Entonces, el head impulse lo que nos valora en general es el reflejo vestíbulo ocular. Y eso sigue siendo una serie de leyes con relación a los problemas vestibulares, que son las leyes de Ewald. Y la que nos dice la segunda ley es que girar la cabeza rápidamente estimula más la función vestibular en el lado al que se gire la cabeza que lo que inhibe el otro oído, lo que permite que los ojos siempre mantengan la fijación de la mirada. Como les decía, lo normal es que la función vestibular del canal semicircular horizontal, que siendo normal o casi normal, en el lado del que se va a girar la cabeza. Hay que tener cuidado no solamente de no hacer giros amplios, sino también de de explicarle bien al paciente de que se le va a mover la cabeza, entonces no puede ponerla tensa ni nada por el estilo. Y obviamente un paciente que tenga algún problema cervical hay que hacerlo con cuidado o diferir de ello. Entonces, dentro de las causas laberínticas de vértigo, como lo más frecuente va a ser el vértigo paroxístico posicional benigno. Es una prevalencia bastante alta, 2.4% de la población, y puede ser una condición que recurra a lo largo de los años y puede durar cerca de semanas. De hecho, es una queja usual de los pacientes que tal vez hace un año tuvieron un episodio y ahora vuelven a presentar otro, o hace 6 meses. Entonces es algo que fácilmente recurre. Por lo general, los episodios del síntoma vertiginoso son de segundos de duración, de 10 a 30 segundos, y que, como mencionamos previamente, puede verse exacerbado o desencadenado por cambios de posición. La raíz del problema acá están en los canales semicirculares, ¿verdad? En donde se generan las otoconias de carbonato de calcio, y eso genera una estimulación inapropiada de la ámpula. Eventualmente, la ubicación de esos otolitos va a determinar cuál va a ser el evento disparador, y eventualmente la dirección del nistagmo, que a la hora de explorar al paciente mediante diferentes maniobras y de la revisión del nistagmo nos va a orientar hacia dónde puede estar el problema. En general, el conducto semicircular más afectado va a ser el posterior hasta un 85% de las ocasiones. Esa es una tabla, pues nada más como para explicarles algunos elementos. No es importante, no es trascendental que se lo sepan, pero vamos a ver que cuando se hace la maniobra de Dix-Hallpike, que ya ahorita vamos a revisarla, dependiendo de cuál va a ser la dirección del vértigo, perdón, del nistagmo, nos va a orientar hacia cuál canal semicircular es el que está afectado. En general, un nistagmo que a la hora de hacerle la exploración con la maniobra de Dix-Hallpike al paciente y que tenga la dirección como tras las manecillas del reloj, nos va a orientar hacia una afección del lado derecho del canal posterior. Pero si es en favor de las manecillas del reloj, es más hacia el lado izquierdo. Esta identificación hacia en contra o en favor de las manecillas del reloj es desde el punto de vista del explorador. Luego, si en el caso de que el problema sea en los canales horizontales, puede que el nistagmo sea apogeotrópico o geotrópico. ¿Qué quiere decir esto? Geotrópico quiere decir que la fase rápida del nistagmo es
hacia el suelo en la exploración, mientras que apogeotrópico es en contra del suelo, es decir, hacia arriba. Y en el caso de afección del canal anterior, generalmente, que es el menos afectado en esos pacientes, realmente tiene una presencia hacia abajo y es ligeramente torsional. El diagnóstico del vértigo paroxístico posicional benigno generalmente es por ataques recurrentes de mareo posicional y que dura menos de un minuto. Y generalmente va a ser evocado por cambios de posición. Dentro de los elementos que vamos a utilizar en la exploración es la maniobra de Dix-Hallpike y la maniobra de Pagnini-McClure. La maniobra de Dix-Hallpike en general lo que vamos a hacer son unos cambios de posición de los pacientes para identificar y caracterizar el nistagmo, como se mencionaba en la tabla anterior. Hay que tener cuidado porque la latencia del nistagmo puede ser mayor a los 15 segundos. Incluso está escrito que uno cuando hace la maniobra debería esperar hasta 60 segundos para ver si se presenta el nistagmo o no. Y como hemos mencionado, tanto la posición de la cabeza como la dirección del nistagmo va a orientar hacia la etiología. En el caso de la maniobra de Pagnini-McClure, esta es una prueba de giro de la cabeza con el paciente en supino. Y lo que nos puede orientar es hacia la presencia de cupulolitiasis, es decir, la presencia de delitos en el sistema semicircular. Entonces, vamos a ver, esta es la maniobra de Dix-Hallpike. Bueno, vamos a hacer la maniobra de... Entonces, siempre, como en toda maniobra que hagamos al paciente, hay que explicarle muy bien qué vamos a hacer. Vamos a ponerlo sentado. Vamos a ver, se le puede sugerir al paciente que se abrace para que no ponga las manos a la hora de que lo vamos a tirar hacia atrás, que es parte de la evaluación. Y es importante que el paciente se siente a una distancia en donde a la hora de que lo acostemos, la cabeza quede fuera de la camilla, porque la cabeza tiene que quedar inclinada hacia abajo. Y evidentemente, si el paciente está sentado muy adentro en la camilla y la cabeza queda dentro de la camilla, no vamos a poder hacer la exploración. Entonces, vamos primero a girar la cabeza a 45 grados hacia el lado que vamos a explorar. Parte de las recomendaciones es que cuando vamos a explorar al paciente y hay una sospecha de que la afección es del lado izquierdo o del lado derecho, pues comencemos explorando el lado que se considera que está sano. Entonces, inicialmente vemos que la cabeza está rotada 45 grados hacia el lado que vamos a explorar y le vamos a decir al paciente que lo vamos a llevar hacia atrás de forma rápida y vemos cómo la cabeza queda, pues no guindando, pero queda fuera de la camilla y el explorador le sostiene la cabeza en una posición inclinada 45 grados hacia abajo. Como dijimos, en el video se recomiendan 30 segundos para ver si la presencia o no del desarrollo de nistagmo. Pero, como les decía previamente, esto puede tardar incluso más tiempo. A veces es recomendable esperar hasta unos 60 segundos para identificar la aparición del nistagmo. Dependiendo de las características del nistagmo, es así como vamos a identificar cuál es la raíz del problema. Y eso no para ello nos vamos a guiar con la tabla que les enseñé previamente. Pasado este momento, llevamos al paciente a la posición otra vez sentado y vamos a explorar el otro lado. Girando entonces en el caso de la paciente que está en el video, girándole la cabeza ahora hacia la izquierda. Esta es la maniobra de Pagnini-McClure. Vamos a ver que igualmente se explora primero el lado que se sospecha está sano. Entonces, vemos cómo se le gira la cabeza hacia el lado izquierdo y realmente no pasa mayor problema, ni se identifica nistagmo. Mientras que en este caso, vemos cómo hay una presencia de un nistagmo con una fase rápida hacia la derecha. Entonces, este tipo de cosas esta maniobra nos va a orientar mucho a una afección vestibular del lado derecho. En caso que haya una presencia de un nistagmo atípico, hay que considerar si hay un origen central.
En general, el tratamiento, no vamos a entrarnos mucho en esto, pero para ello se hace uso de la maniobra de Epley o también de la maniobra liberadora de Semont. Tiene una efectividad bastante alta y puede tardar hasta 7 días en lograr o en contabilizarse u objetivizarse la mejoría. El manejo farmacológico generalmente es para casos que están muy sintomáticos y como les mencionaba previamente hay una nada despreciable tasa de recurrencia, hasta un 30% a los 4 años. Esa es la maniobra de Epley. There are a number of treatments and a number of manoeuvres to treat benign paroxysmal positional vertigo. However, the Epley manoeuvre is the most well established and it's the test that's been proven to be successful in this condition. The first part of the Epley manoeuvre is essentially performing the Dix-Hallpike manoeuvre. Once the head has been extended, I always make sure that if the patient is feeling dizzy or I see some nystagmus, I wait for this to completely resolve before continuing to perform the next stage of the manoeuvre. The head is turned 90 degrees towards the opposite shoulder. This means that the head now lies 45 degrees relative to the vertical plane. You can relax your arms now. What I'd like you to do in your own time is to roll onto your left hand side and just let me support your head. Whilst the patient is turning, the head is rotated a further 90 degrees in the same direction. Finally, the patient is asked to sit up with their legs over the side of the couch. During this manoeuvre, I like to take control of the head so that I can position it as I would like it to be. At the end of the manoeuvre, I ask the patient to finish so that their chin is sitting nicely on their chest. Entonces, vean que es una maniobra bastante sencilla, es muy similar a la maniobra de Dix-Hallpike. Lo que se hace son giros de la cabeza para hallar un reposicionamiento de los otolitos. En general, esto eventualmente lo pueden revisar en los videos que hay. Por dicha ahora, eso es fácil de encontrar. Vamos a pasar. Dentro de las otras causas que hay para llevar a un paciente a un síndrome vertiginoso de causa periférica está la neurinitis vestibular, que generalmente se orienta a que haya una reactivación del virus del herpes en ganglios vestibulares. Y hay una mayor afectación en lo que es la división superior del nervio vestibular. Y de ahí que genera mayor compromiso en los canales semicirculares anteriores y horizontales. Aquí la diferencia realmente va a ser que la evolución va a ser más extensa, de minutos hasta horas. Y el vértigo se va a presentar en cualquier posición de la cabeza, pero se exacerba con movimientos de la misma o al ver objetos en movimiento. En general el tratamiento es muy amplio, siendo pocos los medicamentos que tienen una altísima efectividad, pero si hay evidencia de reactivación del herpes zóster, sí se recomiendan los antivirales y eventualmente hay que recibir rehabilitación vestibular. Hay otras entidades periféricas que pueden llevar al síndrome vertiginoso, como es el síndrome de Meniere, en donde el paciente va a tener ataques recurrentes y espontáneos de vértigos, pero eso se va a acompañar de tinnitus y de disminución de la audición. Como vemos en este caso, un paciente con una audiometría que del lado derecho tiene una afección importante. Y la prevalencia va a ser de 1 en 150.000 personas con compromiso por ahí de la cuarta década de la vida. Y eso generalmente tiene los cuadros de los pacientes con síndrome de Meniere tienen una duración de síntomas de 20 minutos hasta 12 horas. Como les mencionaba, generalmente hay una disminución de la audición que suele ser unilateral y por afectación mayor a los que son estímulos de bajas frecuencia. Hay otras condiciones en donde hay una pérdida vestibular bilateral y generalmente la causa más frecuente es por noxas a el sistema vestibular, ya sea por fármacos como los fármacos ototóxicos, como un ejemplo es la gentamicina,
cuando el paciente también tiene algún síndrome de Meniere bilateral y otra serie de entidades clínicas como una neurosarcoidosis o algunas enfermedades autoinmunes. En general, el paciente puede percibir inestabilidad al caminar en la oscuridad o en superficies irregulares y que ese síntoma, obviamente ese trastorno de la marcha, va a mejorar con solamente asistencia, con solo la posibilidad de apoyarse, ya sea en una pared o en una persona, ¿verdad? Algo que le dé algún tipo de apoyo. Y evidentemente también lo que va a percibir el paciente es algún grado de oscilopsia. Esos pacientes pueden tener un Romberg positivo, que es una maniobra que nos permite mucho identificar afección de cordones posteriores o de afección vestibular. Y evidentemente van a tener el head impulse, que es una de las maniobras que vimos al inicio, de forma anormal, de forma bilateral. Y el tratamiento se limita a evitar las noxias y también a rehabilitación vestibular. Entonces, también esas eran algunas de las cosas o de las causas periféricas de los síndromes vertiginosos. Ahora vamos a hablar un poquito sobre las causas de origen central y que llevan a mareo y vértigo. Una es la migraña vestibular, en donde el paciente puede presentar la afección de vértigo solamente. La mayoría de las veces van a tener la cefalea asociada. La etiología pues es desconocida, en general se cree que es una afección, igualmente una disregulación del sistema trigémino vascular. Y entre los diagnósticos diferenciales, como también hemos mencionado previamente, están episodios de vértigo paroxístico posicional benigno, que la diferencia es con la duración, al igual que en el caso de los ataques del síndrome de Meniere y la neuritis vestibular. Generalmente estos pacientes tienen vértigos visuales, eso quiere decir que aparte del mareo lo desarrollan por movimiento optoquinético, cosas que van pasando muy rápido. Y ejemplos de eso son los pacientes, cuando el paciente tal vez va en el carro y dice, se queda viendo algo que pasa muy rápido, árboles, rayas, etcétera, eso le genera mareos. Lo que sí no va a quejarse es de afección auditiva. El diagnóstico se va a limitar a la cantidad de episodios que el paciente presente y las características del vértigo, además de los síntomas asociados que por lo general son dolores de cabeza de características muy migrañosas, con fotofonofobia y algún tipo de aura visual. En general, el tratamiento suele ser muy conservador, muy sintomático y realmente a lo que se recurre es a los medicamentos preventivos eventualmente, como propanolol o antidepresivos tricíclicos, como la amitriptilina, topiramato, algunos betabloqueadores como timolol o nadolol, verapamil o acetazolamida. También hay pacientes que van a quejarse de un mareo crónico que es subjetivo y por general esto dura más de 3 meses. Y pareciera que esto tiene una causa más funcional, trastornos de adaptación, trastornos del comportamiento, tal vez de manera inadecuada, aplicando un término más de causa psicógena. Hay afectación primordialmente sobre las mujeres en una relación de 5-1 con hombres. Este no va a verse exacerbado por movimientos de cabeza o movimientos oculares o movimientos o componentes visuales, sino que vean que se exacerba más a fenómenos estresores, fenómenos de ansiedad o incluso de privación del sueño. Considerar las comorbilidades desde el punto de vista psicológico, que guardan una estrecha relación, y esas pueden aparecer de la nada, o sea, de no, o incluso tras algún trauma, ya sea físico o emocional. Y lo que va a ser importantísimo es que la exploración física va a ser normal. Entonces, esa es igualmente una tablita que pueden revisar para comparar los elementos que son propios de un mareo crónico subjetivo versus una migraña vestibular. En general, el tratamiento va muy hacia lo que es el manejo de las comorbilidades psicológicas, primero validando los síntomas del paciente y eventualmente brindándole educación de la raíz de su problema, que no tiene una causa propiamente orgánica o estructural a nivel cerebral o a nivel de sus oídos. Y eventualmente el paciente de lo que mayor se beneficia es la rehabilitación. Esto más que todo para fomentar la autoconfianza en sí mismo.
es trascendental la higiene del sueño. Como vimos, la deprivación del mismo se relaciona como uno de los disparadores más importantes. Y el manejo farmacológico eventualmente siempre será una opción, que para lo cual se utiliza inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina o inhibidores de la recaptura de serotonina y noradrenalina. Eventualmente esos pacientes como se lo revisarán posteriormente en farmacoterapia. La efectividad de esos fármacos se ve hasta 5 o 6 semanas posterior a su inicio. Entonces hay que también ser claro con el paciente sobre las expectativas del tratamiento. Otra de las cosas que hay que tener muy claros cuáles pueden ser causas estructurales, lesiones estructurales del sistema nervioso central que pueden llevar a una sensación de mareo y que eventualmente por historia clínica por la exploración es lo que nos van a orientar hacia dónde es el problema. Hay una maniobra o es una serie de pruebas que es el HINTS test. Eso es por las siglas en inglés de 3 cosas que vamos a revisar en el paciente para identificar si la raíz de su cuadro vertiginoso es periférico o es central. Y es una serie de pruebas que tienen una alta sensibilidad. En general se describe que puede ser más sensible que una resonancia magnética si se logra documentar pues, se logra realizar una adecuada exploración de todos esos elementos. Entonces la primera es el Head Impulse, que lo revisamos entre los primeros videos, y vamos a ver que si es positivo, es decir, si hay una sacada de corrección, orienta mucho hacia un vértigo periférico. Mientras que si es negativo, es decir, no hay sacada de corrección, orienta más hacia un vértigo de origen central. Las características del nistagmus. Acá lo que vamos a identificar es si es unidireccional o si hay cambios en dirección o si tiene características que son francamente de origen central, principalmente que sean de cambios de dirección o verticales. Y el test de skew, que ahorita vamos a ver una foto de lo que se hace, es que va a ser negativo en caso de que el problema sea periférico y va a ser positivo, o hay una sacada vertical de corrección cuando es de origen central. Entonces, la primera imagen, el Head Impulse, que ya vimos el video inicial, el nistagmo, como en la segunda imagen, que hay que caracterizarlo de la mejor manera, y el test de skew, en donde lo que vamos a decirle al paciente es que se nos quede viendo directamente hacia un punto fijo, al tenerlo nosotros de frente, puede ser hacia la nariz, hacia los ojos, y vamos a tapar un ojo. Entonces, lo normal es que al tapar, por ejemplo, en este caso, que es el ojo derecho, el que lo tenemos tapado, y destaparlo y tapar el ojo izquierdo, no debe haber cambios significativos en la posición del ojo. Mientras que si hay una lesión a nivel del tallo cerebral, en el mismo lado del lado de la lesión, vamos a ver que ese ojo va a ser una sacada de corrección vertical. Es decir, hay un reposicionamiento del ojo haciendo una sacada en dirección vertical. Eso sería un test de skew positivo y nos orienta a una lesión central. Hay que considerar también otras entidades como el vértigo epiléptico, el cual suele ser más raro, y eventualmente lo que hay que es indagar sobre síntomas asociados que nos hagan pensar en una causa epiléptica o un trasfondo de un paciente epiléptico. Hay también malformaciones estructurales como la malformación de Chiari, que es una afección de fosa posterior que puede generar síndromes vertiginosos al comprometer la unión cráneo-cervical. Evidentemente, una de las cosas que siempre vamos a tener que considerar en un paciente que tenga clínica que nos haga pensar en una causa central son las causas vasculares, ya sea una insuficiencia vertebrovascular con otra serie de entidades como son las áreas de ensanchamiento vascular o subclavio, y eventualmente lo que hay que hacer es un control de factores de riesgo cardiovascular y uso de antiagregantes. También lo que es la isquemia cerebral transitorio y también obviamente descartar algún evento cerebrovascular de circulación
posterior. Acá el tema es que si es un paciente que tiene la exploración y la historia clínica que nos haga pensar en una causa central y una causa vascular, hay que recordar que en general la tomografía de cerebro es mala para valorar fosa posterior. Entonces el estudio pues, ideal va a ser una resonancia magnética. Independientemente en un paciente que tenga cuadros que orienten hacia una causa vascular central, pues podemos tener hallazgos indirectos, como por ejemplo en la imagen que se señala una hiperdensidad de la arteria basilar que puede orientarnos hacia algún trombo. Hay que tener cuidado con estas cosas porque eso también puede ser por calcificación de la arteria, por lo que no podemos, hay que recordar que no vamos diagnósticos limitados por la imagen. Hay que apoyarnos también en el cuadro clínico del paciente. Entonces, si el paciente se presenta con eh, esta imagen, pero no tiene clínica para pensar que haya algún compromiso del tallo cerebral, pues evidentemente la imagen está pues sobrando. Otras cantidades, las causas inflamatorias, siendo una de las más importantes la esclerosis múltiple, en donde vamos a poner pacientes con nistagmo que tienen múltiples características, múltiples cambios de dirección, ¿verdad? Pueden estar evocados por la mirada, pueden tener un vértigo, un nistagmo vertical espontáneo, en balancín pendular, y se asocian a otras cosas como la oftalmopatía internuclear. Entonces, hay que considerar siempre, como les decía, si hay hallazgos en la exploración física que nos hagan orientar la ubicación de la lesión a nivel del tallo cerebral, que eso es de lo más importante y nos va a permitir orientar tanto el diagnóstico como el abordaje terapéutico. Bueno, esta es una pincelada de lo que es el síndrome vertiginoso, posibles causas que siempre hay que identificar, hay que estudiar, pero lo más importante, como siempre les decimos, va a ser la historia clínica y el examen físico. Dependiendo de los elementos que hallemos en ambos componentes de la valoración del paciente, es hacia dónde nos va a orientar, hacia dónde pues, dirigir los esfuerzos diagnósticos y terapéuticos. Cualquier duda, pues ya tienen mi correo, pueden escribirme ahí o pues de buscarnos igualmente en el servicio. Muchas gracias.